entender correctamente nuestra sexualidad, entender que el sexo no es algo malo y sucio que pasa, sino que el diseño sexual en toda su amplitud, la intimidad sexual en toda su amplitud, va desde la intimidad que tiene el hombre con su esposa, que fue una creación de parte de Dios y que es para disfrutarlo en la relación matrimonial. Un hombre, una mujer, casados, donde el sexo es algo maravilloso creado por Dios. Hemos aprendido entonces que el aspecto sexual se desarrolla en 6 áreas importantes. Bien, la sexualidad comienza con nuestros pensamientos, continúa con nuestros sentimientos, tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestro cuerpo, inclusive en el contexto social donde nos relacionamos con otras personas. Jeremías capítulo 17, un aspecto es, maldito el hombre que confía en el hombre. Y las consecuencias de poner la confianza no en Dios, sino en algunos otros modelos diferentes. Pero luego dice, bendito el hombre, el varón que confía en Jehová. Y las bendiciones del hombre que aprende a confiar en el Señor. Bien, esta comparación, la persona que confía en el hombre y en sus modelos seculares, o la persona que confía en Dios y en lo que Él las ha establecido. Bien, tenemos un último aspecto, el alma. Bien, el alma es el último aspecto que vamos a hablar de la sexualidad. Cuando hablamos de alma, hablamos que el alma es la dimensión de la persona que interrelaciona todas las otras dimensiones para que formen una vida. Es decir, que el alma va a sostener todo el ser humano. Somos un alma. Bien, y como un alma viviente, tenemos pensamientos sexuales, y nuestros pensamientos sexuales pueden ser pecaminosos o pueden ser santos. Tenemos sentimientos sexuales equivocados, sentimientos sexuales correctos. Tenemos una voluntad con la cual pecamos o santificamos a Dios. Todo eso está suspendido dentro del alma. Ahora, cuando hablamos del alma, en el Antiguo Testamento se entiende como el corazón, el yo interior, bien, la esencia de la vida, el pensamiento y los sentimientos. Y en el Nuevo Testamento la definición no es diferente, es el ser interior. Bien, es quienes somos nosotros. Así que cuando hablamos del alma, es lo que sostiene el ser humano. En el libro que hemos estado usando, de Dallas Willard, Renueva tu corazón, dice que hay aspectos tan esenciales de la vida como el arte, el descanso, la sexualidad, los ritos, las familias, la paternidad, la comunidad, la salud y el trabajo con sentido. Son todos ellos funciones del alma. Y en la medida en que el alma se deteriora, estas cosas van a terminar mal. Entonces, fíjense todo lo que comprenden el alma del ser humano. Ahora, también es importante recordar, que eso ya lo habíamos mencionado, que la formación espiritual en Cristo es un proceso. Por favor, recordemos que la santificación, que la formación del Espíritu es un proceso. Uno de los ejemplos más grandes que yo tengo de mi suegro, de don Guillermo, que cumplió hace poquito 99 años, ¿saben cuál es? Que él sigue aprendiendo. Con 99 años, una vida con un testimonio intachable, bien, con la vitalidad que tiene, él dice, yo sigo aprendiendo. Y en un grupo pequeño que tuvimos, él compartía lo que había estado aprendiendo a sus 99 años. Es un proceso. Y si pretendemos ser santificados de un día para el otro, y que ya a partir de hoy, como llevamos ese estudio de sexualidad, todo va a estar bien, estamos equivocados. Porque es un proceso que conduce a ese objetivo ideal. Y este es el amar a Dios, amar al prójimo. Todo integrado, por supuesto, bajo el Señor. Ahora, ¿cómo veo yo, cómo entiendo yo estas 6 dimensiones? Yo las veo así, bien. Pensamientos, sentimientos, voluntad, cuerpo, relaciones sociales, todo sostenido por el alma. Porque no podemos desvincular uno de otro. Si yo desvinculo mis pensamientos de mis sentimientos, ¿saben qué se produce? Ansiedad. Porque mis pensamientos van para allá y mis sentimientos para allá. Y literalmente destroza el ser interno. No puedo despegar mis pensamientos de la voluntad. Es mentira que yo puedo tener sanas relaciones interpersonales si mis pensamientos no son correctos. Si mi forma de pensar es desde una perspectiva no bíblica, mis relaciones interpersonales van a ser así. Ahora, vamos a concentrarnos en esta mañana en el maravilloso y bendito
y glorioso Salmo número 1. Bien, y esta es la palabra del Señor que ha sido revelada. Y yo no sé, díganme romántico, que no lo soy, pero yo creo que Dios dijo, voy a escoger el salmo más corto, más específico y más que le llegue a los hombres para ponerlo en primer lugar. Bien, y estoy inventando, pero yo lo siento de esa manera. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y cuando leemos este salmo, un salmo de deleite y meditación, que ya lo vamos a considerar en unos segundos, y cuando estudiamos todo el tema del discipulado sexual, que ya hoy es nuestro último mensaje sobre ese tema, bien, y yo entendía, Señor, ¿cómo el sabio y el necio del Salmo 1 podrían interpretar su vida sexual? ¿Cómo un sabio vive la vida sexual? ¿Cómo interpreta la sexualidad de un sabio? ¿Cómo la interpreta un necio? ¿Cómo un necio desarrolla su sexualidad desde su necedad? Vuelvo a Jeremías capítulo 17. Maldito el hombre que confía en el hombre. Va a ser como la paja, como el tamo, como la mala hierba, que se la lleva el viento de un día para otro. Es inflamable, es inútil, no sirve para nada. Así es el hombre que confía en el hombre. Pero el hombre que confía en Jehová, y el texto de Jeremías lo dice, es como un árbol frondoso, como un roble junto a aguas de corrientes, que está firme, que da fruto, que es productivo, que no se mueve, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que así es como el necio y el sabio interpretan y viven su sexualidad. Entonces la pregunta que nos corresponde hacernos es, por supuesto, ¿cómo vivo mi sexualidad? ¿Como un necio o como un sabio? ¿Son mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, mi cuerpo, mis relaciones sociales en torno a la sexualidad fundamentados en principios sabios o persisto en principios que la cultura me ha implantado? ¿Cómo son? Porque de acuerdo a esos, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, haciendo aquí algunos arreglos, bien, el Salmo 1 menciona 3 cosas que son claves. El Salmo 1 habla de un consejo, de una voluntad y de unas relaciones. Bien, y es muy claro que podemos ver esto, porque en el Salmo 1, vamos a leerlo, dice, bienaventurado, conocemos el bienaventurado, no es una persona que está siempre feliz, ¿verdad? Porque esa persona no existe, y si existe es falsa. Perdón que el Grinch hable antes de tiempo, pero es así. La persona que está feliz siempre no existe. Está bien estar mal. Está bien enojarse, está bien entristecerse. El asunto es cómo respondemos a esas cosas. Pero el bienaventurado es aquella persona plena en Cristo, que aún en su enojo, en su frustración, está aprendiendo cómo responder correctamente en este proceso. Entonces, el bienaventurado, el que anda con Dios, dice 3 cosas fundamentales. No anduvo en consejo de malos. En primer lugar, y lo rescato. Hablamos 3 cosas puntuales. Bien, pero quiero rescatar estas 3 cosas. El sabio filtra el consejo. Fíjense conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, que filtra lo que escucha. ¿Cierto? Entonces me siento con una persona en el trabajo, me cuenta un chiste inmoral, me cuenta algunas de sus aventuras sexuales y yo me río con la, ¿verdad? Ahí panza para arriba y me hace gracia y lo proceso. Filtra el consejo de la palabra de Dios. Le contamos a un amigo que no es creyente o un amigo creyente que tengo problemas con mi esposa, ¿bien? Y sus consejos son meramente seculares, antibíblicos. Hablo con un cristiano que no tiene perspectivas bíblicas y responde como el mundo responde. El sabio filtra el consejo. ¿Se acuerdan 1 Corintios? Todo es lícito, no todo conviene.
Todo me es lícito, no todo edifica. Entonces la persona sabia, ¿qué hace? Filtra el consejo. ¿Y la filtra con qué? Con la palabra de Dios. Entiende que esto que me están diciendo no va con las escrituras, por tanto, yo no lo voy a tomar. El necio, ya vamos a ver qué dice el necio. Segundo, dice el versículo 1, ni estuvo en silla de pecadores. Segundo, el sabio cuida sus caminos. Esta persona sabia en torno a la sexualidad no solamente filtra los consejos o lo que escucha, bien, sino que también cuida el camino por donde transita. Cuida con quién anda, con quién, bueno, ya vamos a pasar a eso. Ahora, el tercer lugar dice, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. El sabio, y escucha esto por favor, y aquí hablo entre cristianos, es más, hablo de cualquier persona, cristiano o no cristiano, escoge sus relaciones. Y déjeme ser un poco crudo. Hay cristianos con los cuales yo no debería tener una relación. Dice 1 Corintios 6, que Pablo dice que no anden con los inmorales, con los estos, con nosotros. Dice, no los de este mundo, no con los no creyentes. Con eso sí puede hablar, porque tiene que hablar con ellos de Cristo. Sino con los que se llaman cristianos y persisten en toda la lista de pecados que ahí están. Dice Pablo, con ellos ni coman. Entonces, cuida sus relaciones, sean cristianos o no sean cristianos. Van a cuidar sus relaciones. Porque antes de la persona que tengo al lado está mi comunión con el Señor. Entonces, la persona sabia, ¿qué hace? Filtra el consejo, cuida sus caminos y escoge sus relaciones. Ahora, cuando hablamos de filtrar el consejo, vela por lo que se permite pensar, pone límites. Pone límites. Mira, ¿sabes qué? No me interesa lo que me estás diciendo. Ay, pero ¿cómo voy a ser yo tan grosero? Vea, mejor grosero que permitir pensamientos en nuestra mente. O al menos es lo que yo pienso. Y no hay que ser grosero. Esa es la naturaleza propia de uno, pero no hay que hacer así. Cuida sus fuentes, qué tiene en Instagram, qué ve en Netflix, qué escucha con sus amigos. Bien, sabe poner límites. Así es una persona que filtra el consejo. El que cuida su camino limita los lugares donde va, personas y conversaciones. Sabe hasta cuándo es prudente estar en un lugar. Esto me encanta. La persona sabia en el desarrollo de su sexualidad puede estar en un lugar, pero sabe cuándo es tiempo de huir. Sabe cuándo es tiempo de decir, bueno, ya yo me voy. Bien, ya me voy porque ya aquí la cosa no va a estar bien. El sabio se va. Y escoge sus relaciones. Salmo 119, 163. Compañeros soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Entonces sabe escoger sus relaciones, sean cristianos o no. Evita a los que son de tropiezo. Respeta las relaciones con el sexo opuesto. Va a poder hablar en mi caso, hablo con muchas mujeres, igualmente con hombres. Siempre tiene que haber un respeto. Siempre. Como miro, lo que hablo, mi acercamiento corporal. Yo puedo agarrar a Steven, lo saludo, lo abrazo y le doy un golpe. Es parte de nuestro ritual, ¿verdad? Pero con una mujer yo no puedo hacer eso. Ah, no, pero no. Tiene que haber un respeto mutuo. Bien. Ahora, esto es el sabio. Y estas tres características, que filtra el consejo, cuida sus caminos, escoge sus relaciones, ¿saben en quién se grafica muy bien? En José. ¿Se acuerdan José en Génesis 39? Cuando la esposa de Potifar lo quiso engañar para que durmiera con ella. ¿Se acuerdan todo lo que habla este pasaje? Bueno, José es un caso ejemplar, es una ilustración de ellos. Ahora, ¿cómo actúa el necio? Si el sabio entonces filtra el consejo, cuida los caminos, entonces yo quiero hacer la antítesis. ¿Cómo es el necio? Ahora, el necio tiene también tres aspectos y vamos a ser totalmente contrarios. Primero, se expone a todo tipo de información. No tiene filtro. Entonces, se sienta a ver Netflix después de un día muy cansado, bien, y pone una película que se ve interesante. Y comienzan las escenas de sexo, que ya no son, o sea, que ya es el 90% de las series, de sexo, de inmoralidad, todo tipo de aberración sexual. Y se ríe, la disfruta, y la ve, tal vez la traza para volver a ver. Se expone a todo tipo de información. No tiene un filtro. Tiene en su cuenta, como nos pasó a Leo y a mí, una página de deportes, y viendo los deportes, de pronto una muchacha en bikini, un traje de baño, ¿verdad?
¿Y la tentación cuál es? Quedarse viendo esa página. La tentación es quedarse ver un poco más, a ver qué pasa. No filtra bien, se expone a todo tipo de información, se deja llevar, acepta principios culturales cerrados. Eso no es malo, todo el mundo lo hace. Bueno, así actúa un necio. Si usted lee 1 Samuel capítulo 13, va a encontrar el relato cuando Amnón viola a su hermanastra, Tamar. Y no podemos leer todo el texto, pero hay una serie de pensamientos que tiene Amnón, y Amnón es influenciado por su primo. Se me olvidó el nombre. Era un desgraciado. Amnón viene con el corazón roto, que está enamorado de su hermanastra y que la ama y que la adora por su físico, por supuesto. Él le dice, muy fácil, hágase el enfermo, métase en la cama, que le venga a cocinar, y cuando entra, la viola. Y Amnón hizo eso. Se expuso a todo tipo de información. ¿Cómo terminó la vida de Amnón? Asesinado por Absalón. ¿Cómo terminó Absalón? Colgado el pelo en unas ramas, muerto por saetas por Joab. Amnón se expuso a todo tipo de información y terminó violando a su hermana. Esta es la realidad, hermanos, narrada en las Escrituras. El necio, en segundo lugar, no discierne lugares ni personas. No discierne lugares ni personas. Aquí estoy, estamos pasándola bien, se divierte, su voluntad está la libre, no considera el consejo bíblico, es permisivo con lo que hace. Esta persona que no discierne lugares y personas, debiendo estar en otro lugar, se queda en su casa, sale a su terrado, observa el panorama, ve a una mujer que se baña desnuda, la manda a traer y se acuesta con ella. ¿Quién es? David. Debiendo haber estado en la guerra con su gente por su pueblo, sale al terrado, ve a Betsabé, la llama y adultera con ella. Y como si esto fuera poco, después manda a matar a Urías, uno de sus valientes, para que no se dé cuenta que Betsabé quedó embarazada. No discierne lugares ni personas. Asesinó a uno de sus guerreros más valientes. ¿Por qué? Por el pecado sexual. Podemos entender el nivel de traición de David. Eso es capítulo 12 de 2 Samuel. Capítulo 13, Amnón viola a Tamar. Y llega al punto de haber una conspiración, un golpe de estado por parte de su hijo, todo por eso que pasó en el capítulo 12. El pecado de David con Betsabé no fue solamente que se acostó con otra mujer que no era su esposa, teniendo muchas esposas, por cierto, sino es una narración donde termina con un golpe de estado, sus hijos muertos y el reino prácticamente destruido. Tercero, no busca la madurez en las relaciones. Tiene conversaciones inmorales, se deja influenciar fácilmente por otros y es atrevido con el sexo opuesto. Como se relaciona con el sexo opuesto, es atrevido con sus miradas, con sus palabras, con su cuerpo, con sus pensamientos. Hombres y mujeres, ambos. No así que solamente los hombres, también las mujeres hacen esas cosas. No vamos a andar ahí ocultando las cosas. Sucede así. ¿Saben quién es una persona que ilustra muy bien esto? Y usted puede leer su historia. Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Un juez levantado por Dios para liberarlos de los enemigos, de los filisteos, gracias. Y cuando vio a una mujer que no era judía, fue a sus papás, papá, dámela porque ella me gusta. Esa es la razón, tal cual lo dice, tómala para mí porque ella me gusta. Y fue una mujer, luego una prostituta, luego Dalila. ¿Y cómo terminó un hombre que fue levantado por Dios para la liberación de Israel? Un hombre que tenía fe. Hebreos capítulo 11 dice que Sansón está en la galería de la fe. Un hombre que tenía fe, pero no supo controlar su sexualidad. No buscó la madurez en sus relaciones. No supo distanciarse, en este caso de mujeres, que le iban a hacer tropezar. Esto es el contraste en solamente este primer versículo entre el Salmo, Salmo 1:1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hemos escuchado nosotros, hermanos, creo que este es el 7º u 8º estudio, no me acuerdo bien, 7º estudio sobre discipulado sexual. El mundo nos ha discipulado sexualmente con la cultura por 46 años. Ni mis papás, ni muchos discipuladores me hablaron de sexo. Lo que me dijeron fue, usted nada más no vea nada, no haga nada, no crea nada. Pero ¿cómo? Si hay sentimientos, emociones, pensamientos, deseos, ¿cómo hago? ¿Cómo lo manejo?
Bien, nadie nunca me dijo nada. Hasta que nos disponemos a poner todo el panorama, bien, de la sexualidad bíblica dada por Dios para el hombre y para la mujer, ese regalo de Dios para el hombre y la mujer en el matrimonio, es que comenzamos a aprender y a construir estos conceptos que son sumamente importantes. ¿Cómo se ve un hombre o una mujer que es sabia en el desarrollo de su sexualidad? Recuerdo, pensamientos sexuales correctos, sentimientos sexuales correctos, voluntad sexual correcta, cuerpo a nivel sexual correcto, relaciones sociales, el alma a nivel sexual correcto. ¿Cómo se ve? Se ve así. Imagínense un árbol muy lindo, lleno de un tronco fuerte, con raíces profundas, con hojas que están floreciendo, junto a corrientes de agua, firme, no se va a caer, no se lo lleva el viento, no se va a dejar ir fácilmente, porque está sostenido y arraigado en la profundidad del Señor. ¿Y cómo se ve un hombre o una mujer necia en cuanto a su sexualidad? Es como esto. ¿A quién le importa un poco de paja? ¿A quién le importa un poco de tamo, algunas ramillas secas que van por ahí, que hace un poco de calor y se junta con una chispa, se queman, se queman y a nadie le importa? Que si está bien, si no está tampoco bien, que ha llevado de aquí para allá, se cae, viene. ¿A quién le interesa? A nadie le interesa. A nadie le interesa. Nada va a ser. No va a tener un sentido de admiración. No va a tener un sentido de necesidad, de utilidad, de fruto. Así es el hombre y la mujer necia en su sexualidad. Déjeme ser un poco más íntimo. Así somos nosotros. Si después de 7 estudios, de muchas horas, de hablar de discipulado sexual y la provisión de recursos, no comenzamos a quitar pensamientos incorrectos y comenzamos a adoptar pensamientos correctos fundamentados en la palabra de Dios. Así somos nosotros. Y el primero en esa lista de poder verse así soy yo. Pero más ahora, después de haber invertido tantísimas horas en esto, a procurar una sexualidad sabia en el Señor, no queda nada más que hacer, sino una tremenda expectación de juicio. 2 preguntas. Número 1. ¿Cuáles son las cosas que debo deconstruir y desechar? ¿Puede usted enlistar las cosas que durante estas 7 semanas ha aprendido que no están bien, que es un pecado en el que usted persiste a nivel de pensamientos, sentimientos, voluntad, cuerpo, a nivel social, con el alma? Hay algo que usted ha aprendido que tiene que desechar. ¿Lo ha identificado plenamente? Segundo, ¿cuáles son los siguientes pasos que como familia y como iglesia tenemos que dar? Familias, especialmente hombres, varones, padres, tenemos que hablar de sexo con nuestros hijos constantemente de la Biblia. Tenemos que discipular a nuestros hijos sexualmente para que sean una generación que el día de mañana estén firmes en sus creencias sexuales. Este mundo ya discipuló a nuestros hijos. Mis hijas han sido discipuladas sexualmente por el mundo. Y hay muchos principios y valores que han adquirido por mucha influencia secular. ¿De quién es el trabajo? Mío como padre. Y en segundo lugar, como iglesia, tenemos que proveer para que a partir de hoy entonces comencemos a disfrutar una sexualidad diferente. ¿Cuáles son las cosas que debo desechar? Para usar una palabra bíblica. Bien, ¿qué debo desechar? ¿Cuáles son las cosas puntuales que yo he identificado en cuanto a mi sexualidad que debo desechar? Y segundo, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bien, ¿cuáles son los siguientes pasos que yo debo tomar ahora que soy consciente de esta responsabilidad que tengo delante del Señor, de este regalo, bien, que tengo de parte del Señor para responder correctamente? Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Porque aquí en este pasaje, clave, importantísimo, vamos a afinar el concepto del discipulado. Bien, porque a veces el discipulado se ha entendido como que alguien se sienta por 1 hora cada semana, abren un librito, lo completan, la persona se va durante 10 sesiones, los que las completan, ¿verdad? Y ya, fui discipulado. ¡Oh, qué fácil! ¿Verdad? Y eso no es discipulado, es parte del discipulado, no imprescindible, pero parte. ¿Qué es discipulado en sí?
que por cierto es la misión de la iglesia. Como iglesia estamos llamados a ser discípulos. Ayer tuvimos la primera noche de jóvenes mayores. Aunque ustedes no lo crean, tenemos un grupo de 37 jóvenes mayores en esta iglesia. Solo llegaron 20 nada más, ¿verdad? Pero el chat dice 37, si contamos a Bradley, Mari y a mí, que ya no somos jóvenes mayores. Entonces son 34 jóvenes mayores y fue un tiempo de comenzar a replantearnos qué queremos comenzar a trabajar y salieron temas muy importantes. Y uno es, necesitamos ser comunidad. Necesitamos estar juntos, apoyarnos, convivir, sostenernos, alentarnos. Así que fue un gran tiempo para este trabajo. Pero hablando entonces, ¿qué es discipulado? Leamos este texto, por favor, en Deuteronomio 6, 1 hasta el 9. Nada más antes de leer, pongámonos en contexto. Israel sale de Egipto, 11 días desde Egipto hasta el monte Sinaí. Están 40 días ahí en Sinaí, Moisés sube, se trae la ley, se da el becerro de oro, todo eso el pueblo, Dios dice, ustedes no van a entrar hasta que esta generación muera. 38 años merodeando por el desierto, hasta que llegan a los campos de Moab, que es en el sur de Israel, del lado de lo que actualmente sería Jordania. Bien, están en el río Jordán, acampando ahí, ven la tierra prometida del otro lado, están listos, pero ¿qué hace Dios? Deuteronomio, es decir, por las dudas les voy a repetir la ley. Ustedes ya la oyeron, pero como ya los conozco, les voy a repetir la ley. Entonces lo que Moisés va a hacer es repetir lo que ya les dijo, por mandato de Dios. Y están listos, están viendo la tierra, están listos para entrar. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirle a este pueblo que ya por fin, después de muchos años, van a entrar a la tierra prometida, conquistada por Dios para ellos? ¿Qué les va a decir? Discipulen, fíjense. 6:1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Esto es discipulado. Esto es la esencia del discipulado, y el mandato que Dios le da al pueblo antes de entrar a la tierra prometida es: ustedes van a escuchar la palabra de Dios, la van a vivir y la van a transmitir. Fíjense que manda que guarden la palabra, pero veámoslo en orden. Bien, versículos 1 al 3, que ya lo leímos, el Señor le va a decir 4 cosas puntuales para qué es la palabra de Dios. Es decir, la ley que se nos ha dado, revelación de Dios, tiene objetivos muy puntuales que no han caducado y siguen siendo hoy parte de nuestro desarrollo, pero también del concepto de discipulado. Primero, versículos 1 y 3, practicarla. Si yo no practico la palabra de Dios y yo fuerzo a mis hijos, o vengo aquí a hablar, o le enseño a las personas con quienes estoy discipulando que tienen que vivirlo, ¿saben en qué me convierte? En un legalista, fariseo, hipócrita. Porque no podemos enseñar lo que no estamos viviendo. Entonces, primeramente, nos manda a practicarla. Segundo, en el versículo 2, temer a Dios. Y la forma de temer a Dios es guardando su palabra. Señor, esto es lo que enseñas, esto es lo que vivo. Tercero, en el versículo 2 también, transmitirla. Transmitirla es un mandato, es un mandamiento. Yo debo transmitirla principalmente a nuestros hijos. Principalmente a nuestros hijos. No me ha pasado a mí, gracias a Dios, pero me acuerdo que una vez con Chino, cuando trabajamos acá en la iglesia, una vez llegó Chino, ¿sí te acordás? Que llegaron unos padres a decirnos: tomen, aquí están nuestros hijos, críenlos. Y Chino como: perdón, yo no soy el papá de ellos, ¿verdad? Y está el concepto de que la iglesia tiene que formar a nuestros hijos. Y no es así. Somos nosotros como padres. Por tanto, nuestro primer lugar de discipulado es nuestro hogar. Son nuestros hijos.
y transmitir aquí la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, tiene que ver con la misión de Dios. Van a vivir, se van a reproducir, van a gobernar. Y eso tiene que ver con este concepto de transmitir la palabra de Dios. Pero versículos 4 y 5, el Señor da dos declaraciones, hermanos, vean, si nada más nos acordamos, acordémonos de esto. Dos declaraciones fundamentales de la fe cristiana, que lo eran parte del judaísmo y también lo son parte nuestra. Versículo 4, bien, el famoso Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, un único Dios a quien adoramos, ante quien nos rendimos, creador de todas las cosas, nuestro Señor. Dios es uno solo y a Él adoramos. No hay ídolos, no hay otros dioses, ante Él solamente nos postramos. Y esta es la principal declaración teológica de Israel. De hecho, se me acaba de venir a la mente, Santiago capítulo 2, Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Los demonios también. Está apelando a este versículo. Ustedes tienen una profunda convicción teológica de que Dios es una. También los demonios. Apelando a la importancia de esta declaración que hace aquí el Señor. Y en segundo lugar, en el versículo 5, lo que está aquí, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Son asuntos elementales de nuestra fe. Ahora, en los versículos 6 al 9, nos va a dar este llamado primordial, que es esta esencia del discipulado, de transmisión de la palabra para transformación. Todos los días. Es una incorporación diaria de los conceptos y principios. Y pongámoslo ahora en nuestro contexto entonces. Es una transmisión diaria de los principios de la sexualidad que tienen que ser transmitidos. Discipulado sexual no termina hoy. Hoy comienza. O hoy continúa. Porque el discipulado es un proceso de toda la vida. Y tenemos que salir de aquí y nos vamos a replantear muchas cosas. Y Dios quiera que se abran conversaciones en la casa. Que papá, mamá y los hijos digan, bueno, a ver, mira, yo aprendí esto sobre discipulado sexual. Sí, yo he estado en la escuela, yo escuché tal cosa. En la universidad, con mis amigos, en la televisión, en Netflix, salió esto. Y que papá, mamá y hijos digan, bueno, vamos a ver, ¿qué han escuchado? Que como padres no nos asustemos que nuestros hijos hablan de sexo. Habló de sexo. No, qué bueno que vienen a la casa a hablar de sexo. Y que podemos decirles, vean, aquí está revelada, porque estamos cumpliendo este proceso de guardar la palabra, de tener conceptos teológicos y misionales claros, y también decir, hoy transmito la palabra de Dios para que Dios transforme el corazón de mis hijos. En nuestros ministerios, clubes de niños, clubes de jóvenes, jóvenes mayores, etcétera, que sepamos hablar correctamente de sexualidad. Porque el discipulado sexual lo definimos así: el cómo integrar la verdad de Dios en relación con la sexualidad en la vida diaria. Es lo que procuramos. Que día a día podamos buscar nosotros estos lugares. ¿Y qué procuramos? Discípulos sexualmente saludables. Es decir, que los pensamientos que vayamos desarrollando como congregación en cuanto al sexo sean saludables. Y que sea normal. Que sea normal hablar lo correcto. Que sea normal desechar lo que no es incorrecto. Que sea normal corregir, enseñar, instruir. Porque esto es parte del proceso del discipulado. Escuchaba un podcast un día de estos, el martes creo que fue, y dijeron una frase que realmente me gustó mucho. Dios no quiere personas que sean solo sexualmente morales. Dios quiere personas que sean también sexualmente maduros. Y qué importante que es eso. Porque muchas veces la moralidad se disfraza de religión o de apariencias o de un discurso simplemente. Pero cuando una persona, un creyente, desarrolla una sexualidad madura, va a poder no solamente vivirlo en primer lugar, estos conceptos, sino que los va a transmitir a una generación que viene detrás de nosotros más rápido de lo que pensamos. Y que si tenemos la madurez sexual para vivir, tendremos la madurez sexual para transmitir a otra generación que viene detrás. Vuelvo al ejemplo de los jóvenes mayores. Ayer hicimos un pequeño ejercicio. Hermano, y vos y yo salimos trasquilados. Yo pregunté, ¿qué edad vamos a tener Ervin y yo dentro de 10 años? Ya está. Exactamente, ya está. Dejémoslo ahí. No tan jóvenes como ellos. Pero la mayoría de jóvenes que estaban ayer dentro de 10 años
van a tener entre 28 y 37 años. Van a ser carajillos, no huilas. Pero ya nosotros, más bien vamos así como que ya nos van empujando, ¿verdad? Como señor, siéntese aquí, tranquilo. ¿Quiere un vasito de agua, señor? Así es como ya venimos, dentro de 10 años ya vamos a estar en esas. Y después pensaba, qué importante es que esta generación de estos 35 jóvenes mayores sean discípulos sexualmente maduros. ¿Qué clase de matrimonios van a tener? ¿Qué clase de hijos van a formar? ¿Qué clase de principios van a transmitir? Y realmente creo que es una labor sumamente importante para nosotros los que aún somos jóvenes. Chiquillos, no vamos a ir a mejenguear hoy, pero estamos jóvenes. Podamos desarrollar una generación realmente sólida en el Señor. Bien, entonces, quiero mencionar un par de cosas, nada más, de qué es lo que implica entonces el concepto de discipulado partiendo en Deuteronomio. Entonces, primero, el discipulado, en primer lugar, bien, está compuesto de la verdad. Y lo mencionamos esto en el primer estudio. El primer paso, el primer aspecto del discipulado tiene que ver con una declaración de verdad. El Señor nuestro Dios es único Señor. De ahí parte todo. Porque si yo no creo que Dios me creó, yo no creo que Dios diseñó un hombre y una mujer con características espirituales, fisiológicas, emocionales, etcétera, diferentes pero complementarias, que ese Señor nos creó con un propósito y que el sexo es parte fundamental de ese propósito, bien, para cumplir la misión de Dios, entonces no tenemos un principio de verdad a nivel de en cuanto a la creación, en cuanto al señorío de Cristo. Una comprensión clara de lo que está bien y lo que está mal. Hoy vivimos un mundo de relativos y pocos absolutos. No juzgue, que cada uno crea lo que quiere creer y está bien. No, hay cosas que están mal y se tienen que decir que están mal. El mundo nos va a perseguir. Jeremías capítulo 27, creo, por ahí, 27, hacen un plan para matar a Jeremías porque declaró la verdad que Dios le dijo que declarara. Dios le dijo a Jeremías, vaya, párese a la puerta del templo y dígale que viene el juicio. Jeremías fue, ¿y saben qué hicieron? Lo llevaron preso, lo pusieron en el cepo y lo querían matar, por decir la verdad. Hoy en nuestra sociedad no nos permiten decir la verdad. Nos van a acusar, nos van a maltratar, etcétera. Todo bien. Pero tiene que ser dicha la verdad. Y se tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Evidentemente con el respeto que caracteriza nuestra fe. ¿Qué es verdad? Jesucristo es verdad. La revelación de la palabra de Dios es la verdad. Y a partir de ahí, todo concepto de sexualidad tiene que ser expuesto y comprender y decir, esto está bien, esto está mal. ¿Porque usted lo dice? No, porque fue revelado por las Escrituras. Y requiere entonces que el discipulado sexual empiece por decir, ok, bíblicamente hablando, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Una persona le escribió a mi esposa preguntando sobre la masturbación. ¿Está bien o está mal? Entonces lo que hicimos fue mandarle un documento con algunas preguntas, algunos versículos, decirle, tome, vaya usted a la Biblia y vea qué es lo que encuentra. Vamos a ver si la masturbación está bien o está mal. Vaya a la Biblia, lea estas preguntas, cuestione, pregunte, investigue. Espero que haya llegado a la correcta conclusión, ¿verdad? Entonces, ¿eso está bien? Eso está mal. Una declaración de verdad. Segundo, hablamos también de una integración. El integrar a diario esta enseñanza en la vida cotidiana. Amarás al Señor tu Dios todos los días, cada día. Señor, hoy quiero amarte. Hoy necesito amarte. ¿Cómo te amo? Voy a integrar la verdad de Dios en la vida cotidiana. ¿Cómo integro hoy principios de sexualidad? Pensamientos. ¿Qué dejo entrar a mi mente? Sentimientos. ¿Cómo he de intimidad con mi esposa? Voluntad. ¿Cómo permito que mi mente y mis sentimientos sean conformados? Cuerpo. ¿Cómo uso mi cuerpo? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué le permito? Relaciones. ¿Cómo sostengo las relaciones con el sexo opuesto? Con el mismo sexo. ¿Son de edificación o son de simplemente complacencia? Todo esto en el marco del alma. Lo integro. En la practicidad del día a día vamos amando al Señor de esta manera. Y tercero, elemental, transmisión. Un modelo de lo que es vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y enfatiza, lo enseñarás a tus hijos. ¿Cuándo?
Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando entres, cuando salgas, cuando no estés, cuando estés, en los postes, en todo tiempo. Cada oportunidad de transmitir un principio bíblico es elemental. Paul David Tripp tiene un libro que se llama 14 principios del Evangelio para la crianza de los hijos. Y él dice que algo totalmente inútil son los sermones que señalan. Es que usted debería entender que usted es la hija del pastor, que usted es la hija del pastor y que eso no sirve. Él dice, usen pequeñas conversaciones de gloria todos los días. Cada día, una pequeña conversación de gloria y de gracia. Dios es bueno. Dios creó tu sexualidad. Dios nos diseñó de esta manera. Cada día, pequeñas conversaciones de gracia en cuanto a nosotros, los padres. Entonces, es el concepto de discipulado. Bien, terminamos con un par de cosas importantes. Respondemos, ¿qué está bien? ¿Qué está bien en cuanto a la sexualidad? ¿Qué está bien en mí en cuanto a la sexualidad? ¿Cómo yo desarrollo una sexualidad correcta? Cambiamos la pregunta. ¿Qué está mal? ¿Qué he permitido que el mundo, la cultura, ponga en mi cabeza y me haya discipulado sexualmente? Y debe ser tratado y corregido. Segundo, ¿cómo lo integro? ¿Cómo tomo yo estas verdades y cómo lo integro a mi vida diaria? Y tercero, ¿cómo lo transmito? Quiero terminar con un par de cosas, me voy a saltar un par de láminas, porque quiero avanzar en un par de cosas que son importantes. Bien, quiero leer esto. Discipulado sexual significa acompañar a las personas, padres e hijos, iglesia, discípulos, a lo largo del camino a la sexualidad a través de todas las etapas de la vida y abordar las preguntas que surgen de la experiencia de la vida y las presiones culturales. Me encanta esa frase. Abordar las preguntas que surgen de la experiencia de la vida y las presiones de la cultura. Sentémonos, hablemos. El discipulado sexual va más allá de la educación sexual. El discipulado sexual bíblico presenta una imagen completa de la sexualidad, no simplemente como algo que se debe evitar. Y en el primer estudio hablamos de que las iglesias suelen hablar más de los no del sexo que los sí del sexo. Y bíblicamente hablando encontramos muchos sí del sexo, que es lo que Dios ha diseñado y que es lo que Él busca. Y dice, sino como un gran regalo, el sexo como un gran regalo que debe ser atesorado, lo atesoro, lo guardo, lo tengo, celebrado. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Dios lo diseñó para el matrimonio. Y recuperado. ¿Por qué recuperado? Porque no lo han robado. Porque el enemigo, la cultura, ha robado el concepto de sexo, y si yo digo sexo en voz alta, la gente se asusta, se escandaliza, no les gusta. Pero el sexo es un regalo de Dios dado al matrimonio, bien, al hombre y la mujer, para poder vivirlo. Todo esto que hemos hablado es el comienzo de muchas conversaciones que queremos continuar en diferentes formas, contextos y lugares. Pero como primera respuesta, creo que es muy importante, y lo conversamos con Ervin hace unas semanas atrás, de cómo no podemos quedarnos aquí, tenemos que hacer algo más. Y este algo más es el espacio. La iglesia tiene que abrir espacios para que sigamos hablando de sexo de maneras más profundas, incluso aunque sea doloroso, de maneras más personales. Yo estoy convencido que muchos de nuestros temas de sexualidad incorrecta vienen por asuntos pendientes. Hay cosas de nuestro pasado que no hemos solucionado, que no hemos arreglado, bien, que me hacen responder de una forma totalmente inadecuada a nuestra sexualidad. Quiero leer 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 18, para concluir todo esto centralizado en quien tiene que ser centralizado. Todo el tema de sexualidad tiene necesariamente que sostenerse en la persona de Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida, es nuestro Señor, es nuestra adoración. El concepto de discipulado es transmitir la vida de Cristo. El concepto de ser sexualmente maduros y saludables solamente puede descansar en la persona de Cristo y en la transformación que Él está haciendo constantemente en nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo habla de diferentes elementos, bien, entre ellos habla de nuestro cuerpo, de cómo el cuerpo tiene que ser usado de una manera correcta. Fíjense cómo concluye el capítulo 6. Pablo dice, huid de la fornicación. Es la palabra porneia que vimos en el primer estudio. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Cualquier pecado que cometamos está fuera del cuerpo, excepto la fornicación. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nos autoinfligimos daño pecaminoso, estamos usando lo que debería ser para glorificar a Dios, lo usamos para pecar, bien, para dañarnos a nosotros mismos. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, el cuerpo fue dado por Dios, y cuando lo uso para la inmoralidad sexual en cualquiera de sus manifestaciones y dimensiones, peco contra mí mismo. Y no solamente esto, sino que atento y me rebelo contra el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y que no lo recibimos por mérito propio, sino por una dádiva de Dios, el cual nos da la seguridad de la salvación presente y futura. Deshonramos a Dios con nuestro cuerpo, permitiendo ese tipo de pecados en contra del Espíritu. Y el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y creo que no hay un texto más atinado que este para finalizar nuestra serie de discipulado sexual. Que nuestro cuerpo, según el texto, que hemos sido comprados, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Bien, Él puso su vida, derramó su sangre, entregó su cuerpo, resucitó, ascendió y volverá para darnos vida a nosotros. Y después dice que glorifiquemos a Dios, pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Este glorificar tiene que ver con el hecho de que las personas vean a través nuestro la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve también en un proceso de un constante crecimiento, no de un cambio absoluto inmediato de un día para otro, que puede suceder, pero usualmente es un proceso ascendente en el cual vamos muriendo a nosotros mismos y va viviendo más el Señor en nosotros. Y que es el tiempo concluyente de esta reunión, de esta serie de mensajes, que nos invita a decir: Señor, aquí estoy. He pecado con mi cuerpo, he tenido problemas en la sexualidad. Señor, ayúdame, dame la sabiduría por dónde caminar, ayúdame a utilizar los recursos que están disponibles para que tú me transformes mientras yo me someto.